totalmente falaz. Y es un error de diagnóstico, que está claro que es adrede, que era mejor pegarle al IPAUS que atender y ver cuál es el problema crítico que tiene esta provincia. Entonces yo me voy a parar, antes de hablarle de la consolidación de la deuda y la nueva licuación, quiero pararme 5 minutos, voy a tratar de ser breve, no me sale fácil eso, pero una cuestión histórica que creo que muchos trabajadores no la conocíamos con detalle, para saber por qué llegamos a esta situación y para tener en claro que la memoria es una cuestión fundamental para poder respetar nuestros derechos. Si no tenemos memoria, nos van a seguir perjudicando día a día. Es vital que nosotros sepamos lo que hicieron nuestros gobernadores en la historia de esta provincia. Básicamente le quiero explicar cómo se llegó a la deuda histórica del IPAU, los 208 millones de dólares, pesos, que estaban en la cuenta en el BTF. Porque todos lo repiten, pero no se tiene muy claro la conciencia cómo fue ese proceso, ¿no? Básicamente, esta sería, le cuento una cuestión esta sería la tercera emergencia que se dicta en la provincia, de carácter general, que tenga que ver con el sistema previsional. Si todos recuerdan, nosotros somos provincia, en el 90, en el 92 arrancamos, y a 4 años sale la ley 278, que le quisieron poner un lindo nombre, que era transformación del Estado, y que implicó la primer emergencia y ajuste a todo el sistema trabajador de la provincia. En 4 años, era la gobernación de Estavillo, fundieron prácticamente la provincia. Para que empezamos a tener, eso fue en el año 96, básicamente lo que sintetizó esa ley, que tuvo muchas implicancias, para el sector trabajador fue una reducción de sueldos, que llegaba hasta el 20% para los funcionarios, no se pagó aporte de contribuciones un año, se obligó a todo el mundo a utilizar la caja, si bien está en la Constitución provincial, se obligó a todos los organismos que utilicen la caja del BTF, no se pagó los aportes, se hizo una moratoria con un interés menor a 6 años para solucionar y transformar el Estado, que tenía un déficit, ¿no? Bueno, eso fue en el 96, ley 278. Unos años más tarde, año 1999, aparece la famosa ley 460, que muchos la conocen, ya fue más contemporánea, y que también trajo aparejado una nueva ruptura al sistema previsional, porque permitió una jubilación anticipada, otorgándole a gente que solo había aportado a la caja nuestra, poder lograr la jubilación ordinaria, con el 82% móvil, como decía acá el doctor Asburgo. Pero además también trajo aparejado otra nueva moratoria para los deudores, que básicamente el deudor de esa época, y que no ha cambiado la situación, era el Ejecutivo y en alguna medida alguna de las municipalidades. Eso fue en 1999 para mejorar. La cuestión que la situación financiera de la provincia con estas leyes, más allá de beneficiar a los amigos del poder para lograr una jubilación, la situación financiera de la provincia no se mejoró, y en el 2000 llegamos a una situación crítica del Banco de Tierra del Fuego. Básicamente, ¿cómo se llega al banco, que es donde nos roban los 208 millones de dólares, ¿no? Yo no quiero usar nombres, pero era la gobernación de Estavillo y no sé quién antes o después, ¿no? Pero Manfredotti vino ahí, pero yo le quiero contar por qué el Banco de Tierra del Fuego tenía una cartera de incobrables que era calamitosa. El Banco Central lo tenía para liquidarlo, había que quebrarlo al banco porque no cumplía la normativa de la entidad financiera y no había otra forma de sanear al banco. Y además el banco ni la provincia tenía plata para sanear eso. ¿Cómo se llegó a eso? Un banco que tenía una cartera de incobrables de casi 200 millones de pesos dólares en esa época, ¿no? Seguramente si cualquiera de nosotros vamos al banco a pedir un crédito, nos piden 4.000 millones de requisitos y si no cumplimos uno, no nos dan ni un peso.
Bueno, acá, y hay un listado, en internet hay, que anda dando vuelta el listado de la gente más conocida de los 3.500 y pico de acreedores que después fueron transferidos al fondo residual, que eso ahora se los voy a explicar. Entonces, la maniobra política, que hoy revisando las leyes, esa ley 478, la votaron de los 15, 13 legisladores. Después los tengo los nombres anotados por ahí, si quieren, para que tengamos conciencia cómo fue la maniobra política de ese entonces, ¿no? Básicamente, como no estaba quebrado el banco, el único activo que realmente tenía ese banco era los 208 millones de pesos del IPAUS, de la caja, que por esa época no teníamos mucho jubilado y por ende entraba mucha plata al IPAUS y salía poca. Entonces, como pasó toda la historia del IPAUS, tenía bastante flujos de fondo que los tenías ahí guardados, ¿no? Eso sería lo que vino capitalizando el ahorro de la historia de la caja, ¿no? Eso es la cajita que nosotros, en teoría, a futuro nos iba a dar la sustentabilidad del sistema previsional. Bueno, con esta ley, para salvar al BTF, que todos sigamos teniendo un banco de la provincia, crean un fondo residual, porque el fondo no era que el banco no solo necesitaba los 208 millones de pesos dólares, necesitaba que le saquen los muertos que tenían en la cartera de activos, porque no lo podían mantener con esa cantidad. Entonces, esos casi 200 millones de dólares pesos de incobrables, ¿qué hizo la ley? Crea un fondo residual y transfiere todos los incobrables del BTF ahí. Entonces, de un día para el otro, el Banco de Tierra del Fuego, que ahí se transforma en sociedad anónima, lo dejamos limpito, un cheque en blanco y dale para adelante. Y nosotros nos quedamos sin los 208 millones de dólares y nadie sabe, hoy a ciencia cierta, qué pasó con esos 200 millones de pesos de incobrables que tiene el fondo residual. Que con una ley 486 se reguló cómo se administraba el fondo residual y que hoy en día la realidad es que nadie sabe, habría que preguntarle a la Comisión de Seguimiento de la Legislatura, que establece la misma ley de creación, que es la que le rinde cuentas el fondo residual y que ese fondo residual establecía la ley que el principal benefactor del recupero de los 200 de toda la cartera incobrable, que era aproximadamente 200 millones de dólares, era el IPAUS, porque ahí reconocía que la provincia que se había apropiado de los 208 millones de pesos dólares del instituto. Hoy en día, por medios periodísticos que están en los portales, en la época de Cócaro, se llegó a transferir hasta lo que yo pude indagar, no más de 17 millones de pesos al IPAUS. De ahí a todo lo que se viene recuperando, nadie sabe dónde está. Más allá que la ley tenía una trampa engañosa que decía que lo que se le iba a girar al IPAU era el remanente deducido a los gastos. El fondo residual es una entidad jurídica, no me quiero meter en lo de, acá estoy rodeado de dos abogados, me van a pegar en las costillas si me equivoco, pero es una entidad jurídica que no está regida ni por la administración financiera, de la ley nuestra, no tiene que cumplir un procedimiento para contratación de la administración pública, solo le rinde cuentas, lo designa el administrador, que el subadministrador, el ejecutivo, y le rinde cuenta a esta comisión de seguimiento, que la realidad, creo que nadie de nosotros conoce hoy quiénes son los que están en la comisión de seguimiento y cuál fue la actuación de esa comisión para controlar el recupero de estas acreencias. Además, y ese es un tema de la justicia, hoy en día no conozco qué denuncia, qué funcionario del Banco de Tierra del Fuego fue procesado, está penalmente imputado en semejante despilfarro. Nadie. Es decir, díganme, capaz que yo me equivoco y no leí todo lo que tenía que leer, pero no conozco qué funcionario del Banco de Tierra del Fuego está procesado o imputado penalmente por esas maniobras. Bien, bueno. Eso es lo que es hoy el fondo residual, que es una caja de Pandora y que nadie conoce realmente lo que se recuperó y dónde está. Es un tema que tenemos que seguir profundizando y exigirle a la Comisión de Seguimiento de la Legislatura que nos dé respuesta, ¿no? Bueno, ese es el tema del fondo residual, que no es un tema menor.
Después el tema de los 208 millones de dólares pasó a quedar en un artículo, el artículo 5 de esa ley 478, una linda expresión de deseo. Todos los gobiernos que vinieron pasando sucesivamente no han hecho nada para dar cumplimiento a eso. Salvo estas cuestiones en el gobierno de Cócaro, creo que fue, que pagaron esos 17 millones y algunas cuotas del CCPM. En la práctica, hoy, después de varios años que no pasaba nada, la legislatura, por otro movimiento, se obligó a la legislatura a que saque una ley para evaluar esa deuda, porque los 208 millones de dólares eran del año 2000. En el 2006 sale la ley 676, que determina una nueva forma de evaluación de las acreencias. Esos 208 millones de dólares, ¿cuánto tendría que valer hoy? Bueno, y determina que son 151 cuotas, que era el haber, lo que pagaba el IPAUS de jubilación ese mes, era lo que, 151 veces era lo que tenían que pagarnos. Bueno, en la práctica nunca se llegó a nada, los gobiernos siguieron pasando, Ríos tuvo 2 procesamientos, creo, en la justicia, y bien, gracias. Y hoy, lamentablemente, nuevamente estamos en una situación que se desfinanció al organismo con la excusa de que éramos deficitarios. Y acá lo que se perdió de vista es que nos robaron el ahorro, nos impidieron capitalizar el ahorro de 20 años para poder lograr sustentabilidad a la caja. Eso es un poco de la historia. Otro tema a tener en cuenta en la historia es el tema de los aportes y contribuciones. Para poner un poco de contexto de por qué a veces hemos tenido problemas financieros, ¿no? Nos robaron nuestro capital de la caja de un día para el otro, no lo tuvimos más. Pero ¿y cómo se sostuvo? Porque en algún momento los jubilados empezaron a hacer más y el haber jubilatorio se sintió en la caja del Estado, del IPAUS. Acá hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que el régimen previsional en la provincia nació en el 85 con la ley 244 territorial y establecía que las contribuciones eran del 15%. El empleador tenía que contribuir el 15% y los empleadores el 13%. La redacción de ese artículo, si lo leen, es medio engañosa y permitía que el Poder Ejecutivo, de acuerdo a su flujo de fondo, necesidad financiera, determine cuánto ponía como contribuciones. El empleado, nosotros aportamos siempre el 13% toda la vida, eso no le quepa ninguna duda, ¿eh? Sí, ya ahora llegamos a eso. Entonces, ¿qué pasó? Como en esa época había pocos jubilados, éramos muchos activos, yo no estaba en esa época, pero había muchos activos, el IPAUS nunca fue un centro de problema, ¿entienden? Entonces, y ha pasado, y eso si quieren léanlo, está en la historia del régimen previsional en toda la nación, la caja jubilatoria siempre fueron manoteadas por los gobiernos de turno cuando tenían necesidades financieras. Es decir, siempre se manoteó. Acá, ¿cómo? Acá en la época territorial y después en el 2002, en la época de Manfredotti con la ley 561, las contribuciones se fijan como el 7,5%. Es decir, a ver, hagamos la cuenta. Nosotros aportábamos, seguíamos aportando el 13% y el empleador aportaba el 7,5%. Bueno, entonces vean cómo íbamos a tener sustentabilidad en el tiempo, ¿no? Si el que más puede, menos aportaba. Bueno, ese es otro tema a tener en cuenta. Eso se mantuvo del 2002 hasta el 2004. ¿Qué pasó? Financieramente el IPAUS empezó a tener problemas, no llegaba, entonces la presión llegó a la legislatura y le dijeron, muchachos, tenemos que empezar a contribuir más. La misma ley territorial, la 244, establecía, que era territorio acá, que se tenían que equiparar las contribuciones que había acá en la provincia con la nación. En la nación eran el 16 y el 11. Es decir, acá los empleados aportábamos 2 y encima el empleador aportaba 5 o 6 puntos menos que en nación. Nunca se llegó a eso hasta el año pasado, a equiparar. Igual nosotros seguimos aportando 2 puntos más que en el resto del régimen nacional, que es público y privado. Entonces, en el 2004, en la ley de presupuesto, establecen un cronograma incremental del
7,5, empezamos un puntito por año y llegamos hasta el 2007, veo el machete porque si no, no me acuerdo, y llegamos al 11. Del 2007 no pasó más nada, seguimos en 11, cuando lo pagaban, ¿no? Siempre estamos aclarando de cuándo se pagaba. Se dieron cuenta que no llegaba el IPAUS y aumentamos al 14%, al 15% y al 16% a partir del 2015. Con lo que les quiero comentar con esto, que ya lo estoy mareando con tanto numerito, es la desigualdad que hubo en toda la historia en el régimen previsional de nuestra provincia. Desde la época del territorio, nunca el que más puede, que es el empleador, nunca aportó en esa proporción, ni siquiera equitativamente, ni siquiera en pie de igualdad que nosotros. Entonces eso hay que tenerlo bien en claro a la hora de reclamar y que nuestra clase política tenga en cuenta que nosotros no nos vamos a callar más, ya sabemos lo que pasó y no queremos que vuelva a pasar. Entonces, hay que tener conciencia, saber los números y que no nos vengan a correr con la emergencia del instituto. El instituto, si hoy, y ahora vamos a entrarnos en la nueva licuación de la deuda, nos darían 5.000 millones de pesos, que es lo que puede llegar a dar esto. Tenemos sustentabilidad por un montón de años. Pero ¿qué pasa? No lo quieren hacer, porque quieren hacer otro negocio, ¿entienden? Hoy lo que están usando es desviar la atención del IPAUS, del quilombo que tiene esta provincia, que nos tenemos que sentar todos con los pantalones largos, en serio, en una mesa de consenso y ver cómo cerramos este agujero entre todos, no a patadas como vienen estos muchachos, entre todos y cada uno aportando desde su lado. El que más tiene, más aporta. Esa es la capacidad contributiva y esto es una sociedad. Todos estamos en la misma, nadie. Si se hunde, nos hundimos todos. Ya me estoy yendo del lado técnico. Por favor, la camioneta Toyota NRJ 321 está impidiendo la salida. Bueno, después de esta breve o larga recuento histórico de cómo nos fueron robando los aportes y el capital para poder mantener sustentable esta caja previsional, voy a tratar de adentrarme un poquito más en artículos puntuales de la 1068. Puntualmente un tema que, bueno, si bien el doctor Asburger lo mencionó sin entrar en tanto detalle, pero está mencionado, hay un tema que es el artículo 17 de la movilidad, que va a estar declarado en algún momento inconstitucional, porque está claro que no pueden, por una emergencia, cortar el artículo 51 de la Constitución. Eso es una cuestión grave, que en algún momento la justicia se va a despertar, como está pasando a nivel nacional, en algún momento se va a despertar. Bueno, otro tema es... Bueno, no lo quiero ir y vuelta porque si no nos desmadramos y no terminamos. Un tema clave fue que cuando sacaron la 676, esa cantidad de plata, se dieron cuenta que no lo podían pagar nunca. Entonces, ¿qué hicieron? Obviamente no es que sean unos genios, terminaron armando una nueva moratoria para los deudores. Esta nueva moratoria básicamente divide las deudas de las acreencias que tiene el instituto, las divide en dos clases. Y básicamente sería los 208 millones deuda histórica por un lado, la manejan con un lado, y todo el resto de aporte, contribuciones corrientes o de otros convenios que no tengan ese origen, ¿no? Para las deudas que son todo el resto, hacen una moratoria que dicen que hasta 15 años te la financio, a una tasa de interés que es el plazo fijo, es una tasa pasiva. No quiero ser tan técnico, pero les voy a dar para que tengan en cuenta algo, que es claro. El banco BTF, ustedes mañana van a pedirle un préstamo y el banco BTF a ustedes le va a cobrar una tasa activa, que es la que cobra el banco cuando te presta. Pero el IPAUS, nosotros, cuando prestamos plata, porque esto básicamente fue un préstamo, para recuperarla cobramos una tasa pasiva, que es menor. La tasa pasiva es la que te paga el banco cuando vos vas y le das plata al banco. Entre una y la otra hay una diferencia importante, como 3-4 puntos porcentuales, ¿no? No es poquito. Entonces, para tener claro otra cuestión que encima nos licúan, que es, además de la
de la tasa tan blanda que se le está perdonando a los deudores crónicos. Otro tema es que esa tasa que le estoy comentando es para la consolidación. ¿Qué es la consolidación? La consolidación es, la ley dice, a la fecha de sanción, 8 de enero, traigo todas las deudas que hay y las junto acá, las actualizo con esta tasa que le dije, la que usa la tasa de interés del plazo fijo del BTF, y las traigo de las fechas que sean, octubre del 2013, las meto acá, la actualizo con eso. Ahí juntamos un numerito. Ese numerito, que lo va por cada organismo deudor, se va a tener que actualizar en base al plan de pago. Va a haber organismos que te dicen yo te lo pago en 50 cuotas, otro en 100 y otro que va a llegar hasta las 180, que es el máximo. Acá hay un detalle no menor, que por eso hay que cambiar estas leyes, es que ¿quién va a fijar esa tasa de financiamiento? Va a ser el Poder Ejecutivo. Otra vez nos siguen robando. Es decir, si la tasa LIBOR es baja, andás a ver lo que puedan usar para la próxima, para la financiación, para la actualización de las cuotas que vayan a pagar los deudores del IPAUS. Otra cuestión es la actualización de los 208 millones de dólares, que ya el doctor Asburger se adelantó bien, que básicamente nos aplican una tasa LIBOR, que es como que el IPAUS salió a pedir un crédito al Banco Mundial, básicamente. Entonces la tasa más baja subsidiada del mercado internacional para pedir dólares, no acá. Entonces, para que tengan en cuenta lo que eso va a constituir en el detrimento y en la licuación de las creencias nuestras, ¿no? Una cuestión que los legisladores en la mesa técnica mencionaban como muy importante y que era un avance impresionante, según ellos, era que esta ley prevé que hasta tanto se haga el proceso de consolidación y se pongan de acuerdo todos los organismos, las municipalidades se le iba a retener de la coparticipación un pago a cuenta. 100.000 las dos municipalidades, Río Grande, Ushuaia y Tolwyn, creo que era, no, 500.000 las dos grandes y Tolwyn 100.000. La realidad es que para hacer eso tuvieron que hacer semejante descalabro, era bastante más sencillo hacerlo, pero bueno, eso era un avance para poder cobrarle a las municipalidades, según ellos, ¿no? Acá no termina, más allá de que no están licuando las deudas, con los 208 millones básicamente, ellos dicen, la actualizamos de esta manera, ¿no? Con esa tasa baja, listo, nos va a dar un número, que eso está haciendo la certificación de adherencia, lo está haciendo el Tribunal de Cuentas. Cuando el Tribunal de Cuentas diga va a ser X número, algo sí positivo sería que van a emitir un título. Vamos a ver si el contexto del país lo permite. Yo le voy a explicar qué es la emisión de un título. Como base nación, para captar fondos y poder financiarse, emite un título o bono al mercado. Así que mañana cualquiera de ustedes podrían ir y comprar este bono y se van a quedar con un papelito de X valor nominal que te va a pagar un interés. Esas condiciones todavía no están acá, se tienen que reglamentar. Entonces, básicamente, ellos lo que prevé la ley es decir, bueno, los 5.000, 10.000 millones, 50.000, no sé, lo que dé, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Porque la plata no la tenemos para pagarle al IPAUS, para reconocerle los 208 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde la vamos a sacar? Bueno, vamos a sacar un título y lo vamos a emitir en el mercado. Con eso, la gente va a venir, el privado va a confiar en nosotros y va a poner la plata. Bueno, con esa plata todos piensan, bueno, listo, se dan vuelta y se lo damos al IPAUS y listo. Y cancelaron la deuda. No, ahí caemos en una nueva engaño que te das cuenta de lo perverso que es esta ley, que en vez de darse vuelta y darle la recaudación que lograron con el bono, ellos crean un fideicomiso. Es decir, un fideicomiso que está hace varios años, bueno, los abogados saben más, pero es un nuevo sistema de construcción de vivienda inmobiliario que ha dado ventajas por una cuestión de seguridad de los fondos. En los últimos 10 años se ha implantado en la Argentina ese nuevo sistema de naturaleza jurídica de un emprendimiento inmobiliario. Bueno, ellos lo que van a hacer es, van a agarrar todos los inmuebles de la provincia, de la administración pública, los privados, no una plaza por suerte,
para construir. Entonces ahí van a destinar a la demanda habitacional y dice que con la plata nuestra, además que nos robaron hace 16 años, ahora con la plata nuestra van a hacer viviendas. Entonces, si conocemos un poco de lo que sale construir en esta provincia, la experiencia del IPB que no son muy buenas, por más que los chicos le ponen onda, todo bien. Y la tasa de recupero que tiene, la verdad que a mí me da bastante miedo, porque perdón, ya me adelanté, el recupero de la venta de las viviendas, de los terrenos, es lo que le va a llegar al IPAUS algún día. Bueno, es bastante perverso, es decir, trajeron el modelo Procrear, pero el modelo Procrear es buenísimo si seríamos nosotros lo que hiciéramos, porque el IPAU tiene atribuciones en la ley 641 para hacer estas cuestiones, no para que venga, además, no sé, me parece que fui muy rápido y me olvidé mencionar que el que maneja el fideicomiso es el Poder Ejecutivo. Una cuestión no menor. Entonces, si el IPAUS, cuando le entre tanta plata, que no vamos a pagarle a los jubilados el último día hábil si quieren, el tema va a ser, ¿qué hacemos con toda esa plata? Tranquilamente el IPAUS podría, como tienen sus leyes de creación, como cualquier caja previsional se maneja, hay que manejarse con previsibilidad. Y uno no invierte para mañana, invierte para de acá muchos años. Y se hacen paquetes, portafolio de inversiones que tengan en cuenta esas cuestiones. Yo no soy especialista en previsional y menos en materia de inversiones, pero les quiero comentar que esas cuestiones, esto se estudia y hay gente que se dedica especialista a esto. Entonces, no tiene que venir el Ejecutivo para hacer su emprendimiento inmobiliario con nuestra plata. Devuelvan nuestra plata y vemos qué hacemos nosotros. Gracias. Gracias, Lisandro.